Buenos días o buenas tardes también al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que estén escuchando por YouTube. Como todos los lunes, cuando Dios nos permite, tenemos un encuentro acá para el estudio de este catecismo ortodoxo o este discipulado bíblico que estamos haciendo. Estamos viendo este catecismo ortodoxo de Hércules Collin. Hércules Collin, ustedes saben, uno de los que confesionaron nuestra confesión bautista del año 1689. ¿Algo? ¿Sí? ¿Sí? Y también estamos viendo el catecismo de Heidelberg, eh, que ustedes saben que este catecismo ortodoxo está tomado también del catecismo de Heidelberg, que ya vamos a explicar más adelante en qué preguntas algunas están cambiadas. Bueno, voy a hacer las presentaciones. Yo soy el pastor Sergio Daniel Brito, de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, y voy a empezar a presentar los que están acá y quienes están escuchando por internet. Está mi esposa Diana, si vos querés saludar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Y está la hermana Carolina, nos acompaña hoy también acá, si querés saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y bueno, una vez más, en casi todos los estudios, por ahí cuando puede, participa la hermana Gisela Galeano, que yo la conozco por Lina, ¿no? Y de la ciudad de Colombia está también, creo que está con su hijita que es Salomé, de la ciudad de Bogotá. Si quiere saludar, puede hacerlo la hermana. Buenas tardes a todo el grupo y a todos los que nos escuchan. Hola, patacato, patapato. Bueno, esa fue su hijita Salomé que salió ahí por primera vez saludando. Así que saludo ahí. Buenas tardes, Salomé. Así que qué bueno que participen los chicos también, que escuchen, ¿no? Porque es bueno, porque incluso estas doctrinas o estos catecismos lo sabían los chicos en esa época, ¿no? Hoy yo siempre lo que repito lo mismo. Muchos de estos catecismos a veces ni siquiera por ahí los grandes lo entienden, ¿sí? Ujú. Bueno, vamos a seguir. En esta ocasión vamos a ver la pregunta 12, la pregunta 13, la pregunta 14 y la pregunta 15. ¿Sí? Ujú. Pero no se preocupe porque le voy a tocar por arriba nada más, ¿sí? ¿Sí? 12, 13, 14 y 15. En esta ocasión, le decidí poner un título, se llama De la redención del hombre, o podríamos decir de la liberación del hombre. Bueno, vinimos viendo todos estos domingos, perdón, hay domingo, digo, todos estos, acuérdense que es una mesa abierta, pueden hablar. Todos estos, cuando van a hablar, si por ahí me hace una ceñita así, ¿sí? Así ya le doy. Vimos todos estos lunes la condición pecaminosa del hombre o la miseria del hombre. ¿Cuál es? El hombre está en un estado de miseria a causa del pecado, el hombre busca una justificación, es como justificarse, vemos que Dios sigue siendo justo. Ujú. Entonces todo esto lo tendría que llevar al hombre a cuestionarse de que si Dios va a castigar el pecado, si el verdadero, si el evangelio le confrontó. Porque acuérdense que esto es como predicar el evangelio, ¿sí? Entonces el hombre tendría de alguna forma, como el libro de Hecho dice, ¿qué haremos entonces para ser salvo? Ajá. Algo tiene que producir. La persona puede decir, ah, bueno, sí, ya veremos, Pablo. No, cuando uno le dice, entonces la persona tiene que producir, si el Espíritu Santo obró en la persona, tiene que pasar algo. Bueno, ahora después de mostrarle el Evangelio a la persona, empezamos a hablar ahora de las buenas noticias. ¿Hay algo para que el hombre pueda ser salvo? Porque mostramos que el hombre está bajo condenación, a pecado, tiene esa herencia, vamos a decir, es un deudor ante Dios. ¿Y cómo puede solucionar esto? Bueno, vamos a empezar acá, de estos estudios acá en adelante, a ver lo que es conocido como la doctrina de la redención. Ujú. ¿Sí? O cómo, vamos a decir, Dios lo libera de esa miseria espiritual que tiene. Y vamos a empezar con la pregunta 12. Si alguien quiere leer la del Heidelberg, y yo voy a leer la que tengo acá, la de Catecismo Ortodoxo. ¿Sí? Ujú. Me avisan con la mano, vos. Entonces, pregunta número 12.
Dice, si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios. Ahí está. Eso es con signo de pregunta. Entonces Ajá. vemos, no hay ninguna, o sea, está haciendo, si entonces, yo voy a leer la palabra del catecismo ortodoxo, que es la misma, pero dice así, entonces, perdón, me voy a acercar acá cerca del micrófono. Entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios, entonces estaba viendo, considerándolo las preguntas anteriores, Ujú. entonces, en vista de las preguntas que estamos bajo la miseria, Dios no va a pasar por alto el pecado. Entonces, en vista del justo juicio de Dios, estamos tanto a castigos temporales como eternos. Dice, y la pregunta es esta, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? ¿Alguien quiere leer la respuesta de Heidelberg? ¿Vos? Bueno, entonces acerco ahí. Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. Bueno, ahí voy a leer entonces el catecismo ortodoxo, ¿sí? Bautista. Dice así, Dios hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. ¿Sí? Ahora vamos a desglosar un poquito esto. Tranquilo porque lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Es el mismo evangelio. ¿Alguien tiene Éxodo 20, versículo 5 o 7? Yo tengo Éxodo 23:7 23, 7. Si querés, puede ir unos cositos y atrás. el Génesis 2:17 que dice, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque ciertamente morirás. Ujú. Y el Y Éxodo 23:7 Éxodo 23, 7. Entonces yo, dice, Éxodo 20, ¿quién le puede dice, buscar o alguien? de palabra de mentira te alejarás y no tomarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Ahí está. Y Éxodo 20, versículos 5 y 7 que estaba antes. Versículo 5 Y el 7 creo. dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí está. Entonces, escuchen. La pregunta entonces es la siguiente. Entonces, en vista de lo que habíamos visto, o sea, de esto, del justo juicio de Dios, que estamos sujetos, acuérdense, a castigos temporales que suceden, que vimos el otro lunes, y a la misma vez esperando un castigo eterno. Esa es la situación del hombre. Ahora, si nosotros entendimos eso, lo que veníamos viendo en los otros estudios anteriores, la pregunta es, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? Entonces, el hombre, o vamos a decir, imaginarlo cuando estamos predicando a alguien, ¿hay alguna condición? Porque lamentablemente después de esa condición, después de haber hecho eso, Dios dijo, hay un castigo. Pero podría haber algún medio, quizás, de poder ser reconciliado con Dios. Porque la situación no es... ¿Sabe por qué le digo esto? Gracias. ¿Sabe por qué digo esto? Porque lamentablemente, lo voy a traer a esta época. Vivimos en una época donde dice, mirá, ¿te puedo entregar este tratadito? Sí, ¿sabes que Jesús te ama mucho? Dios te ama mucho y de verdad, pues, yo lo digo porque lo he visto por acá, un par de cuadros, dice, estamos orando por pedir tu milagro. Están allá a la vuelta, creo que vos lo viste. Están en eso. Entonces nosotros tenemos que llevar a una persona a mostrarle su condición pecaminosa, no que aceptar a Jesús. La persona tiene que ver que está bajo la miseria, que Dios está airado con él, que va a venir un juicio, incluso juicios temporales, las cosas que le han sucedido, porque Dios no le ha pasado por alto los pecados, por eso ha venido su juicio, pero también se le avecina un juicio eterno. Ujú. Tiene que llegar a pensar la persona y si el Evangelio de verdad penetró en el alma de él como una espada, él dirá, ¿qué haré entonces para ser salvo? ¿Cómo puedo ser? ¿Queda alguna esperanza para mí? O como el progreso de peregrino,
¿qué haré para ser salvo? Ujú. Eso es el resultado que entramos ahora. Claro, o sea, hay una esperanza. Dios ha provisto una esperanza en su Hijo, pero tenemos que ir llevando estas cosas. Yo no le puedo decir, ¿no sabes que Jesús te ama mucho? Y tiene un plan maravilloso. Si vos lo aceptás, ahora lo dejás entrar en tu corazón. No es así. Entonces, ¿queda de alguna manera un medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? Bueno, la respuesta es que Dios hará su justicia, que sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien. Entonces, ¿sabe lo que dice Romanos 8.3? Si no, yo lo busco. ¿Lo vimos dónde? Ayer, amados, ¿se acuerdan del estudio del domingo? Estuvimos viendo Romanos, el capítulo 8, capítulo 7 y capítulo 8, el versículo 3. Si alguien lo quiere leer, me levanta la mano. ¿El 3 o 13? El 3, por favor. Dice, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está. Escuche, esta pregunta nos va a llevar a la otra, están todas unidas, por eso son cortitas. Sabemos que nosotros no podemos, porque va a entrar en la segunda pregunta, hablar esto, pero esto ya no inicia, que no podemos, o sea, por nosotros mismos, Ujú. podemos ser librados de estos castigos y ser reconciliados con Dios. ¿Hay alguna manera por la cual podemos ser librados de estos castigos y ser reconciliados con Dios? Bueno, vamos a ver de a poco que Dios sí ha provisto una forma de que podamos ser librados. O sea, nosotros no podemos. Ningún Vamos a hombre ver ahora de a poquito, porque Esa es la última. todas las preguntas están unidas. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No, que es una pregunta que sigue. Exactamente, por eso digo, esto nos lleva a la otra pregunta. Ujú. ¿A qué hay algún medio? Bueno, sabemos que por medio de la ley, vimos Romanos 8.3, ¿qué pasa? Que ningún, Es imposible. ¿Pero por qué? Por nuestra condición ningún pecaminosa. hombre está capacitado, o sea, natural para soportar la ira de Dios. Por Esa es eso. la última pregunta que vamos a ver. Ah, Justamente. Muy bien. O sea, es la última que vamos a ver, que ni siquiera, si hubiera algún hombre que pudiera cumplir la ley, pero ya no lo voy a decir, pero ya la dijiste, no lo podría hacer. No se lo voy a decir por qué, pero lo dejo ahí y me gustaría que piensen mientras avanzamos. Si pudiera un hombre cumplir la ley, o sea, perfectamente, bueno, ¿qué queda? Bueno, ¿viviste una vida santa? Sí. Ahora te va a tocar, ¿qué? ¿Se va a decir, Señor? Soportar mi ira en tu cuerpo, humano y débil y carnal. ¿Vas a poder? por eso ¿Cómo va a quedar tu cuerpo después que caiga mi ira? ¿Usted sabe lo que la ira de Dios caiga con un cuerpo como en nosotros? Tiene que ser alguien que pueda soportar. Y ahí vamos a entrar por qué se necesitaba que sea Jesucristo, vamos a decir, una persona con dos naturalezas. Pero ya te adelantaste un poquito a eso y ya vamos a ir. Pregunta número 13, ¿quién quiere leerla? Ya avanzamos, ¿ves? Rápido. Pero ¿podemos nosotros satisfacer por nosotros mismos? Ahí está. Y yo lo leo acá en la mismo. ¿Podemos hacer satisfacción nosotros mismos? La respuesta, ¿quién la quiere leer? Del otro catecismo de Heidelberg. yo voy a poner. De ninguna manera. Antes acrementamos cada día nuestra deuda. Ahí está. Entonces, esta respuesta dice así: no, ni siquiera un poco. Al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Ahí está la respuesta que vemos ahí. O sea, podemos satisfacer. ¿Qué es esto de satisfacer? Bueno, no sé si me están siguiendo, pero es así. El hombre que es un deudor. Mire, yo sé que la hermana por ahí se va a identificar con algo. Claro, pero no como vos de personas que conoces. Mire, voy a dar un ejemplo. Supongamos que perdón, una persona, iba a decir una señora, una persona saca un lavarropa, saca una tele, saca un electrodoméstico, después dice, no pago, que pague quien pague. ¿Sí? Vamos a decir, esa persona, voy a decir, puede ser que momentáneamente pase o se libre de un castigo. Es más, hay personas que esas mismas personas inician como una demanda o algo para librarse de eso y todas estas estratagemas o le ponen esas cargas a otras personas para que lleven o paguen. ¿Sí? Pero escuchen bien,
no va a suceder eso con nosotros. Porque el alma que pecare, dice creo que Ezequiel, esa misma, Ezequiel 18:10, va a pagar por su pecado. No se va a librar de Dios. Dios va, por eso dice, ¿podemos hacer esta activación nosotros por mismo? No, al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Entonces Dios, por eso, ¿qué es lo que dices? Dios no va a pasar por alto al impío. Entonces, ¿podemos nosotros pagar esa deuda? Debemos entender que nosotros ya nacimos muertos en delito y pecado. Ya tenemos añadida no solamente nuestros pecados, sino tenemos la imputación de Adán que nos dice, tomá, te tiré esto. Y tenemos eso más lo que nosotros le sumamos. Dice Santiago, creo que 2:10, que si uno viola un solo mandamiento se hace culpable de todo, porque la ley es una, no es solamente que cumplo este. Entonces, y no solo eso, que si pudiera, ¿qué hago con los otros pecados? ¿Alguien tiene Job? Sí. Ahí está, Job, capítulo número 9, y si me puedes leer el 2 y el 3. Dice, ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Ahí está. Fíjese, la pregunta es, ¿se acuerdan alguien se habla de la doctrina de la justificación? Un librito que estaba ahí, que hablaba de la justificación con el martillito. Y ese librito empezaba diciendo con Job, capítulo número 9, versículo 2, con nuestro catecismo que habla, perdón, nuestra confesión bautista 1689, habla de la justificación. Y uno de los textos, ¿cuál es? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Por qué? ¿Cómo se justificará? Porque Dios dice que Él no pasará por alto al impío, de ninguna manera. Él visita la generación que leyó Caro hace un rato, la tercera. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Que Dios no le pasa por alto el pecado del padre. Lo que hizo el padre va a pasar al hijo. Y si el hijo no hace algo y se para, por eso Ezequiel 18 que trata. Lo que hizo el padre, bueno, está bien, pero si el hijo dijera no, hasta acá, y él hiciera lo bueno, dice, será librado. Va a frenar eso. ¿Por qué ustedes ven que... No, y esto, escuche, no estoy hablando de los pentecostales, maldición generacional, pero sí estoy hablando que el pecado, vamos a decir un hombre que es ebrio, puede pasarle esas cosas, una mamá que roba, hace cosas, lo que sea, un vicio, fornicar, hijos así. Ustedes lo va a ver, vamos a traer algo de la Biblia. Abraham miente, el hijo miente. A David hizo un par de cosas, eso también trajo consecuencias para con los hijos porque el Señor le dijo, esos pecados se van a pasar. Por eso Dios dice, no le voy a pasar por alto. Aunque le perdone, eso va a pasar. ¿Cómo se libra? Bueno, se libra por supuesto si esa persona de alguna forma busca a Cristo. Pero el asunto es que Dios no va a pasar por alto esto. Se termina cuando la persona va a Cristo, sabemos nosotros como cristianos, y pone fin a eso. Pero esas maldiciones, vamos a decir, esos pecados, se terminan cuando está la bendición de la redención en Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo se justificará el hombre? El hombre no puede. Si alguien puede leer Job 15:15. Yo lo tengo, ¿la mano tiene? No, yo tengo el salmo. Dice, he aquí que en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Ahí está. Dice que ni siquiera, escuche, los cielos, ni siquiera los ve perfectos, ni siquiera los santos, nada. ¿Por qué? Porque Él los creó, Él es el único. Ahora, ¿cuánto más piensa? Imagínese un ángel, los cielos mismos, ¿no lo ve así? O sea, y cuánto más piensa el hombre. En otra parte dice Job que dice que es como un gusano. ¿Cómo se va a poder justificar? ¿Vos tenías un salmo, Caro? En el Salmo 133 dice. Ah, sí, ¿cómo se mantendrá en pie? Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, se podrá mantener? ¿Saben ese salmo? Una vez cuando lo vimos, imagínense, la idea es así. O sea, Dios. Si Dios dice, si mirares, si Dios hiciera así,
¿quién de nosotros podría mantenerse en pie ante los ojos escudriñadores de la santidad y justicia de Dios? Porque Dios está buscando la perfección, ser perfecto como yo soy perfecto, ser santo porque yo soy santo. Ninguna cosa impía va a entrar en mi presencia. ¿Quieres entrar en mi presencia? Bueno, los de mano limpia, de corazón limpio, solamente podrán entrar acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar esa liberación? Ya vimos que el hombre es un deudor, el hombre ha pecado ante Dios. Tiene una deuda, no solo la de Adán, sino la que nosotros tenemos. Tenemos el legado, vamos a decir, que nos dio Adán, que se llama pecado original. Nacemos ya eso con la culpabilidad que tenemos que nos dio Adán y encima le sumamos los nuestros. Ujú. O sea, es como vea la deuda externa de la Argentina, sería la deuda externa de nosotros. Nunca podríamos, porque fíjese, ¿por qué decimos eso? Porque Mateo 6:12, que ahí, que ustedes tienen ahí, nos habla de la oración. No sé si Ujú. vos lo buscaste. Sí, Ah, bueno, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. escuche, ahí está. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Fíjese que incluso como nosotros pues si pudiéramos, incluso como cristianos, fíjese que nos enseña a orar. ¿Qué significa? Que nosotros seguimos pecando. Por eso pedimos, ¿por cuánto adoramos nosotros, amados? Decimos, Padre, perdona por esta cosa que hice ahora, hoy no hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Incluso como cristiano. Imagínese una persona que ni siquiera es cristiano, como día a día se va acarreando y más de deudor y deudor. Esas personas que piden préstamo, pide acá, pide allá, pide acá, y con su vida va gastando vamos a decir, la gracia común, vamos a decir que Dios, no sé si me entiende usted, Ujú. les da. Y ellos gastan y gastan esa gracia y de la vida, porque Dios es el dador de la vida, y gastan y siguen pecando y pecando y pecando, porque así es Satanás. Satanás dice, sí, sí, gasta, con la tarjeta de crédito. Sí, sí, ¿qué más quiere? Sí, acá tiene, sí, sí, no hay problema. El problema es cuando Dios diga, págame. No Ujú. tengo. Bueno, la paga del pecado es la muerte, entonces. Ujú. Es así. Entonces, ¿podemos hacer satisfacción nosotros mismos? No, la respuesta es no, amado, porque ya nacimos muertos en delito y pecado. Todo esto, ¿por qué está así? Porque yo digo lo mismo, ese evangelio romántico no salva de que Jesús te ama. La persona tiene que ver, decir, miserable hombre de mí, entonces ¿qué hago? ¿Cómo a dónde puedo acudir? Señor, aléjate, como dijo Pedro. Pedro dijo, aléjate de mí, que soy un pecador. ¿Por qué? Porque vio la santidad. O como Ujú. Isaías dice, vio así al Señor y dice, ay de mí estoy muerto. Como creo que Romanos 7:24 dice, Pablo dice, bueno, dice, miserable hombre de mí. Pedro dice, bueno, aléjate de mí. Isaías dice, ay de mí estoy muerto. He visto la santidad. Entonces todo esto tiene que llevarlo al hombre a por lo menos una preocupación de su alma. Por eso que está preparado esto, ninguno puede justificarse. Creo que Gálatas 3:10, amado, lo hablamos siempre estas cosas, que no están ahí en el estudio, pero Gálatas 3:10, versículo creo 10 y 11, habla que ninguno puede justificarse, vamos a decir, por las obras de la ley. Por si quisiera portarse bien, vamos a decir, pudiera, ¿qué hace con todos los pecados, con las deudas que ya nació? Es imposible. Y encima suma y suma pecado, porque sabemos que nosotros sumamos pecado. Entonces, es imposible. Lo que yo estoy queriendo decir, creo que lo que está tratando este discipulado, este catecismo, está mostrando esto. Está rompiendo toda posibilidad o seguridad en nosotros, toda confianza de ser salvos. Lo que nos está mostrando es que no hay forma de ser salvos para nosotros. La única forma de ser redimido, ser salvo, es por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? No podemos ser salvos. Escuche, creo que estos catecismos estaban atacando en esa época las doctrinas romanistas que, escuchen, decían esto. Esto sería como el contexto histórico de los catecismos. En esa época había esto. Bueno, todavía creo que sigue, pero se ataca eso. En esa época había, y hoy creo que hay, algo que se llama purgatorio. Entonces las personas decían que, o Roma dice que si no logras hacer las suficientes buenas obras, portarte bien, entonces cuando te mueras vas a un lugar que se llama purgatorio, donde Ujú. vos vas a purgar
durante todo el tiempo. Bueno, ¿cuántas maldades? Dios sabrá cuánto tiempo podés estar, 1 año, 2, 3, 5, 1000 años. Y bueno, después vas al cielo. Ujú. Bueno, sí, pero es una... Sí, se ríe la hermana. Sí, no está muy familiarizado con eso, ¿no? Ajá. Lamentablemente, esto bíblicamente demuestra que eso es imposible, porque después de la muerte la persona dice, ya se terminó toda esperanza, no hay más esperanza, la Biblia nunca habla de un purgatorio, entonces no hay esperanza después de la muerte si la persona no durmió, no murió en Jesucristo. Entonces esto nos lleva a la pregunta número 14. ¿Ve que vamos rápido? ¿Sí? ¿Quién quiere leer la respuesta, la pregunta número? No, perdón, vamos, escucha, estaba en la pregunta número. Sí, está Sí, bien. vamos para la 14. La pregunta, sí, 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 pero denme un segundito, me voy a frenar un poquito en la 13, escuche. ¿Podemos hacer satisfacción por nuestros pecados? Yo no sé si ustedes tienen. ¿Alguien maneja rápido la Biblia? Aparece Isaías, o voy yo. No, yo te la uso. Bueno, yo mientras te doy la introducción, escuche. ¿Isaías qué? Isaías 64, versículo 6. Yo mientras hablo. Estamos viendo, ¿podemos hacer satisfacción por nosotros mismos? Entonces, ¿Dios qué exige? ¿Ya lo tenés? Excelente. Pero ¿Dios qué exige? Un poquito de perfección. Santidad completa, perfección. Sí, por eso que hablábamos ayer, el estudio de la prédica ayer de Hebreos, capítulo 7, versículo 11 al 19. ¿Se llamaba? Perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo, exactamente. Y esa perfección hablábamos de que no de una madurez, sino que nos hace acepto, sin pecado, como si no hubiéramos pecado, nos limpia de nuestros pecados y nos hace acepto al Padre para poder tener acceso a Él. Eso era que hablé ayer en la La obra prédica. completa. ¿No? Sí, ahora la pregunta acá es, ¿podemos hacer satisfacción nosotros mismos? O sea, ¿podemos estar perfectos? ¿Podemos estar justos ante Dios? Escucha, Isaías 64:6, si vos lo tenés. Sí, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está. Es un texto que conocemos muy bien, ¿no? O sea, nuestras obras son Como trapos de inmundicia. antes de venir a Cristo. Somos como trapos de inmundicia. Ahora, cuando buscamos esta palabra trapos de inmundicia, mire, los exegetas, los teólogos, cuando profundizan esto, mire, yo no sé cuál será eh, cuando se refieren trapo de inmundicia, pero creo que se refieren a tres cosas. Escuchen. Primero, no sé si está mal decirlo, Sí, eh, yo lo escuché una vez, o sea, lo tengo en mi mente cada vez que sí, recuerdo esta porción, que son como trapos menstruosos. trapo menstruoso. Hoy se diría como toallitas de algo así. Lo que pasa es que en ese tiempo no habían No había toallitas, así entonces higiénica, o sea, usaban trapos y Como eso, telas, sí. tela. telas, y entonces telas blancas, y se veía eso muy inmundo porque la sangre es escandalosa. O sea, dice mi mamá, en Colombia decimos escandalosa, o sea, es muy llamativa. Y eso es, bueno, Hasta el día de hoy, cuando uno entra en un baño y ve algo así, llama la atención. O sea, claro, parece incluso. por eso ellas tenían que decir inmundas, porque es algo inmundo. Bueno, esa es una interpretación. Ujú. Imagínese que nuestras obras, como la mujer saca, le dice, mis obras, así las ve Dios. Trapo como de menstruación. La otra interpretación, que cualquiera de estas representa nuestras obras para que vean como Dios ve. Otra, trapo de inmundicia, la ven como si fuera, como si se limpiaran una parte y le ofrecieran estiércol al Señor. Como un papel higiénico, ¿no me entiende? Ujú. Así dice Isaías, Dios ve así, la mejor obra que usted puede hacer y hace. Esas son las que dos conocía. Hay una interpretación más. De trapo de inmundicia, cualquiera de estas son horrendas. Otra trapo de inmundicia representaba a un leproso. Un leproso amado andaba con vendas. Y ese hombre tenía la carne así, sangraba continuamente. Pero allí se supuraba tanto la sangre que él se tenía que sacar esa sangre y tirar. Y él decía, inmundo, inmundo. Entonces ese trapo así era inmundo. Claro. Bueno, imagínense el leproso, no sé si vieron un leproso alguna vez en la foto. Imagínese sacándose todo eso con sangre así y se lo quiera dar a usted como un regalo. Bueno, imagine, Dios lo ve así. Qué feo eso. Bueno, eso es lo que, para que usted pueda ver cómo Dios ve tus buenas obras. Por eso yo le digo, como siempre, yo estaba escuchando a otro pastor y lo mismo, decía, pensaba igual,
hoy se enseña, y yo no soy el único, porque escuchaba, decía moralismo. Y no era el único, porque justo estaba hablando lo mismo. Es que era un pastor de Colombia, no me Ujú. acuerdo de qué De parte, Cali. un pastor de Cali, de Colombia, y él estaba tocando el tema, lo mismo que yo estaba hablando. Decía, hoy se enseña moralismo. El marido, cómo debe amar, le enseñan la mujer cómo se debe sujetar, y aunque parecen buenas esas cosas, yo lo estaba tocando la otra vez porque veo que estos temas se están dentro de la iglesia reformada, están lo único que hablan del matrimonio y dicen, sí, no, pero estás malo. No, lo que malo es que tenemos que predicar de Cristo, no del Ujú. matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Y eso es porque empiezan con esto de la familia, todo esto. Y entonces, ¿qué sucede? Y él estaba diciendo lo mismo. ¿Qué es de malo esto? El problema es que esto, que aunque parece buena intención, y estamos hablando de las buenas obras, se empieza a enfocar estas cosas en lo que tiene que ser uno y aquello, y se deja de enfocar en qué, en Jesucristo. Ya entendí, o sea, la parte en que se enfocan ellos es como en la parte externa de cómo comportarse, entonces la gente dice, bueno, yo, si soy cristiano, debo comportarme así. Entonces lo hace como una obra, más no porque es algo interno que ya sucedió en la persona, Mm. porque entendió qué fue lo que hizo Cristo en su vida. Cuando entiende la persona, pues no hay necesidad de enseñarle cómo debe comportarse, porque naturalmente lo va a hacer. Es que como yo digo lo mismo. Imagínense que yo hago un seminario para matrimonio, yo hago seminario a la plantita, me dijiste una plantita. Aloe Suculenta. vera. Suculenta, siempre lo mismo. ¿Cómo quería vos? Aloe vera. Alo Es de una ver. suculenta también. ¿También? ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno. también. Más Y grande. yo le digo, a las 18 del domingo que viene, eh, conferencia de matrimonio para suculentas, cómo suculentas amar a sus maridos y cómo ser suculentas y cómo empezar a crecer en la tierra. Y así, pero mi creador me hizo así, yo no tengo que aprender eso por simple naturaleza, yo ya me comporto así. Ya es suculenta, claro. Claro. Entonces, yo no entiendo, y él coincidía lo mismo. Lamentablemente hoy la iglesia reformada está, yo entiendo el pensamiento. El pensamiento es porque lamentablemente la sociedad está trayendo basura, que una persona quiere esto y esto, aquello, amado, pero con nosotros no entendemos el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el primero, el gran mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente eso, la esencia por fuera resumida, me es fácil todo. Yo me tengo que concentrar en el Jesucristo. Ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque lamentablemente, incluso antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo, se enseña buenas obras. Cómo ser un buen marido. Cómo ser una buena mujer. Y los pastores reformados están cayendo en este moralismo. Entonces, ¿está mal? No, amado, no está mal. O sea, está mal antes de venir a Cristo. Después sí, pero no nos podemos enfocar esto. Fíjese, creo que de nuestra confesión, no sé cómo del tiempo, sí, voy bien. eh, el capítulo 16 de las buenas obras. Fíjese, ¿qué estamos viendo? ¿Podemos hacer satisfacción por nosotros mismos? No, No, porque nuestras buenas obras, ¿cómo son? como Porque no. trapos. Como trapos de inmundicias. Y fíjese, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin autoridad de ésta han inventado los hombres con un fervor ciego, con un pretexto de que tienen buenas intenciones. ¿Has tenido la confesión vos también? Entonces, él ataca este sistema de doctrina que diciendo, ¿qué buenas obras acepta? Porque estamos acá en este catecismo. ¿Podemos hacer satisfacción nosotros? No, porque nuestras obras, ¿qué pasa? Están manchadas con trapo de justicia en la 13 que estaba diciendo que no podemos hacer esas buenas obras. Y dice, estas buenas obras, dice nuestra confesión, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son fruto y evidencia de una fe verdadera viva y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad. Bueno, estas buenas obras que después pueden hacer, está hablando después que somos cristianos. Por supuesto que sí, las podemos hacer, pero ya una vez, acá este catecismo está diciendo, si nosotros mismos podemos satisfacer, eso es imposible, amado. Ujú. Ahora cuando hablamos de las buenas obras, sí la podemos hacer después como cristianos. A mí me llama la atención, ¿sabe qué? La pregunta número 4 de las buenas obras, escuche,
de la Confesión 1689. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida queda tan lejos de llegar a un grado de super. Esto sí, es medio difícil de leerla. Supererogatorio. Sí, supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que le hace falta mucho de lo que Por deberes. deber estar obligado a hacer. Bueno, Roma creía que había ciertas personas, algo así es, que podían, le voy a cerrar la confesión, hacían muchas buenas obras, ejemplo, los santos, o la Virgen esa de Cancún, no sé, o ¿cuál es el otro? Seferino de Mucurá era acá, En Colombia, María Auxiliadora, la Virgen del Carmen, todas, un montón ahí, San ¿no? Patricio, Tiene ahí para San Judas Tadeo. San Judas, todo eso. Todas esas personas, ¿sabe qué significa de esas obras supererrogatorias? Pasaron de buenas obras, super santos. Entonces Roma dice, lo vamos a canonizar a estas personas. Tiene muchas buenas obras para dar. Entonces, ¿qué pueden hacer? La persona va y dice, San tal, tal. Incluso con María también, ¿sabían? Que le dicen. Y piden a ellos. Ninguno de esos ha hecho las suficientes buenas obras. Incluso a María necesitó ser salva. Claro. Eh, eh, Ellos no entienden eso, pastor. No, o sea, es algo que tiene su mente ya cerrada que ellos no entienden. O sea, la vinculan como que es la madre. Ellos tienen esa herejía de decir que es la madre de Dios. Entonces, al decir eso ya es algo para ellos muy sacro y la ponen a ella primero que a Cristo. Y uno les habla de Cristo, no, pero es que es la mamá. entonces, sí, yo entiendo eso. Nadie, ni ninguno de ellos pudo lograr, y ni siquiera como Roma que dice que ellos pasaron de esas buenas obras y ahora nosotros podemos ir a pedir a eso. Bueno, vamos a ir a la 14 porque está todo unido y después la 15 terminamos rápido también. ¿Quiere leer a alguien la 14? Le tocó a la Yo. hermana. ¿Podría hallarse alguien en el cielo o en la tierra que siendo simple criatura pagase por nosotros? La pregunta yo le decía, ¿hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros? La respuesta, ¿la quiere leer alguien? ¿Vos? 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 Dice, respuesta, no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura el pecado que el hombre ha cometido. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Bueno, esta dice, a ver qué dice esta. Pregunta 14, dice, ni una, o sea, si hay alguna criatura, no, ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y liberar a otro de esta. Entonces, bueno, ¿hay alguna criatura? Primero dice en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción. Entonces, las escrituras, bueno, Carlos ya leyó el Salmo 130, versículo 3, ¿no? Entonces quiere leer los de Job. Pero fíjese que dice que ni uno, alguien leyó, no me acuerdo qué parte ahí también, que no me acuerdo si dijo que ni siquiera dentro del cielo, nombró a alguien, uno de ustedes, en Job también, dentro del cielo, ni nadie puede ser. Dios no ve, uno del Salmo 133 dice que se pueda parar y estar santo ante los ojos. Entonces, ¿hay alguna criatura, dice, que es solo una criatura que pueda hacer satisfacción por nosotros? No, ni una. Porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado del hombre ha cometido. Escuche, estamos viendo la serie del libro de Hebreos. No sé si todavía vamos a llegar más adelante, pero ustedes ya saben que me dice, pero ¿cómo? Entonces, en la antigüedad, Dios no castigaba de alguna forma a un animalito. Quiero que entiendan esto. Ya lo hablé muchas veces, pero los que están escuchando capaz que no. Esos eran tipos, de alguna forma, que Dios, antes de que viniera el Señor Jesucristo, la ira de Dios caía, o se ponía la mano del sacerdote sobre ese animalito para que cayera. ¿Sí? La hermana que dice, ¿no? Que no era como que estaba completo. Eso Sí. lo hizo el Señor Jesucristo, nada más. Era como solamente por un tiempo, como, ¿no? Era un tiempo. Y que solamente cubría, no el pecado. Sí, no lo quitaba, no quitaba, porque vamos a ver más adentro, vamos a ver, si alguien quiere hablar Hebreos capítulo 10, porque si no después lo vamos a ver después, pero... Yo Ezequiel, 18:3. Yo también. A ver, ¿quién quiere, qué quiere leer?
Hebreos 10, ¿o qué quiere leer? Así seguimos ya. Pero, Hebreos 10, ¿qué, perdón? versículo 1, pero con fuerza, a ver si así queda grabado. ¿No tienes aquí el 18? Dice Hebreos 10:1 es, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfectos a los que se acercan. Ahí está, gracias la hermana Gisela, Alina. Entonces así, no podían, ¿qué vimos en el estudio de ayer? La palabra perfecto que leyó la hermana Alina ahí. Aunque, pero ¿cómo es esto? Bueno, eso solamente de alguna forma, vamos a decir, prefiguraba un tipo o algo que iba a venir que era Cristo. Esos animalitos eran como, creo que Juan 1.29 dice, cuando Juan lo vio, el Bautista ver al Señor, dice, lo miró y dijo, he aquí, el cordero que quita el pecado del mundo. O cuando vemos a esa serpiente que picaban y miraban de alguna forma ahí, esa que estaba, la serpiente estaba arriba, vemos en Juan capítulo 12 que prefiguraba eso aquel que iba a ser levantado en la cruz. ¿Sí? Pero estos animalitos de alguna forma, Dios pasaba por alto eso porque la fe de ellos no estaban puestos en un animalito, sino en aquel que iba a venir. ¿Sí? De alguna forma él tomaba eso, porque vemos que en Romanos capítulo 4 dice que ya eran salvos. David, el otro que se llama Abraham, Abraham se fue justificado porque todas esas cosas que ellos tenían, esas revelaciones momentáneas. ¿Sí? Que Dios le iba mostrando, pero no salvaba, no podían salvar esas criaturas o animalitos, no podían hacer satisfacción por nuestros pecados, solamente Jesucristo. Ninguna criatura por el pecado que el hombre ha cometido. ¿Por qué? ¿Quién fue el que pecó contra Dios? El hombre. El hombre. Entonces, ¿quién tiene que llevar el pecado? ¿Un animalito? No, el hombre. El hombre. Bueno, eso solamente prefiguraba momentáneamente. Y a esto nos va llevando a esto estudio que se llama la liberación del hombre o la redención del hombre. Ya estamos acercándonos porque tenía que venir el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, encarnarse, tomar un cuerpo, prepararle un cuerpo, porque el hombre había pecado y un hombre tenía que llevar ese castigo. Y después ya me voy acercando a lo que dijiste vos. Ahora, ¿habría algún hombre que podría satisfacer la ley? Podríamos decir, vamos a decir como el de la duda, que es imposible porque vemos que no se puede. Que no se puede porque no. Ni siquiera vamos a decir el de la duda, le podemos dar. El beneficio de El la duda. beneficio de la duda. Es imposible, ya nacemos pecadores, imposible. Pero si se pudiera, quizás podría soportar y pasar la ira de Dios, un fuego que cae como el de Elías, que hace, cae así un fuego y consume todo así, porque eso es, uno que piensa que más allá que vimos que Jesús es clavado y torturado, no solo eso, cayó la ira de Dios sobre él, un fuego consumidor. Es lo que pasa a él, en él, y él tuvo que soportar eso. Entonces, más allá, creo que sobrepasa de nuestro entendimiento. Pero eso es ya la última. En esta es un hombre, nada más, otra criatura no, porque es un hombre que ha cometido, es la respuesta. Además de una mera criatura tampoco puede, escuche, ahí está, puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar a otros de esta. Aquí dice la ira eterna de Dios, o sea, es que en ese momento iba a recibir la ira eterna de Dios, o sea, ningún hombre tenía esa capacidad, ningún... Así es. ¿Alguien tiene el de Job? Esos textos que aparecen ahí, a mí no me aparecen acá. No, acá no aparece. Ah, ¿no aparecen ahí? Por eso no, A ver, me alguien aparece Ezequiel 18:4 que lo tiene la hermana. A ver. Leo. Sí. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está. ¿Y yo lo un poco? ¿Quieres leer algo? No, te digo por los que tenemos aquí para leer. Está bien. Entonces, es así. Dios dice que el hombre que pecare, no es el animalito que pecare, el hombre que pecare, ese hombre Morir. va a morir. Porque dice, la paga del pecado es la muerte.
Entonces nadie puede librarse de este castigo de la ira de Dios, no hay ni uno, porque todos nacemos así, muertos en delitos y pecados. Está la ira de Dios, creo que Juan capítulo 3, versículo 18, Juan capítulo 3, versículo 36. Entonces Dios tiene que satisfacer esa ira, porque Dios es justo y no va a pasar por alto al impío Al culpable. o al culpable, no lo va a pasar por alto. ¿Mm? Entonces, y si hubiera alguien, ¿podría soportar la ira de Dios? O sea, ¿hay algún humano que pudiera soportar? Amados, yo creo que apenas un pequeño dolor o algo que nos hace alguien. Ayer estábamos hablando acá, mientras comíamos a la noche, acá estábamos nosotros hablando en un diálogo entre iglesia o comunidad acá, hablábamos de los mártires. Allá estábamos en la conversación mientras comíamos a la noche que estábamos hablando de que si podíamos soportar como Pedro, cabeza abajo, y ya la cabeza, hablamos de los Lipsi, esos de que algunos se fueron, o Pedro negó. El asunto es que, escucha, amado, el tema era terrestre, no era supra, más allá de acá. El tema era terrestre. ¿Puedes soportar el castigo de un hombre? Y que muchos decían, y no. Ahora yo la pregunta que traigo ahora, si nosotros no podemos a veces soportar esas torturas que le hizo Roma a los cristianos, tirarlo, ¿cómo puede soportar la ira de Dios entonces? Ujú. Esa es la pregunta, ¿no? Es terrible porque no la vemos nosotros y hablamos siempre lo mismo. Ah, Dios misericordioso. Creo que no sé en qué veíamos la otra vez en uno de esos estudios, el Salmo. Entonces, no hay nadie. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Y vamos a ir a la última pregunta, que es la pregunta 15. ¿No Que vamos a esta leer ya... más? ¿Eh? ¿De estos no? ¿Querés tener uno más para leer? Léelo. El de Nahum, que está bueno. A ver, Nahum léelo. 1:6. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Ahí está. Eso me hace acordar a Hebreo, ¿no sé cómo era el capítulo 10? Dice que Dios es fuego. Consumidor. Por eso dice, ¿quién soportará la ira? ¿Sí? A mí en modo chiste me hace acordar a lo que te predican de Dios es amor. Ah, no, sí. Nunca había escuchado, o sea, nunca cuando estuve en esos lugares que te predicaran esto. O sea, que en realidad, o sea, es como estaba diciendo recién el pastor, que nuestras obras, o sea, hay un sistema de beneficios dentro de esos lugares donde quien más obras hace, más cerca está del púlpito y más cerca del púlpito, más cerca de Dios. Sí. Entonces, como cuando recién el pastor estaba hablando sobre la realidad de lo que es el trapo de inmundicia, mi mente quedó como, ¿y ahora qué hacemos? Porque fue me puse a pensar en tantos años de creer eso y ahora con este versículo me pasó lo mismo, que no se predica esto, no se predica eso, o sea, que en realidad, o sea, estaban en sí alejados de Dios y que, o sea, lo que se predica es tanto amor, pero nunca un Dios justo, un Dios, solamente una cara de Dios, ¿no? Eso. Unas partes, muy bien, Sí. del atributo de Dios. Es que es así, escuchen, ya antes de la 15. La religión que enseña, vamos a decir la religión o Roma o otro. Escuchen, enseñan a hacer obras. Y sí. cuando más obras, ¿qué Son pasa? más buenos, Santo, sí, más más bueno. santo, Más más bueno, acepto más... a Dios. Ahora el cristianismo que No, enseña, yo o el pastor. sí, igual a reverencia del pastor, Mm. enseña a hacer esas obras para estar, sí, más cerca de Dios. Ahora el cristianismo lo que enseña no a confiar en nuestras obras, sino a confiar Dios. en las obras que hizo Que hizo Cristo. Cristo, ¿no? Yo no tengo acá la Biblia, pero denme un segundo. Creo que un sistema religioso, esto me lleva a Juan, déjame leer un texto a mí, pero Juan capítulo, creo que 6, ¿se acuerdan? Y le dice así, Jesús el pan de vida. En Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos quieren hacer obras, siempre quieren hacer obras. ¿Por qué? Porque Claro. cuando vos haces obras, ¿qué te sentís? Orgulloso y Claro, bien, nunca vi que uno hace una obra Uy, yo hice esto. no, y capaz que le diste algo a alguien, lo que sea, un plato de comida, lo que algo, y como que hay una satisfacción adentro, ¿no? Ujú. De que soy un buen tipo, o soy una buena Sí. persona. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice? ¿Qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesucristo dijo, respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, esa es la obra que Dios requiere, que ejercemos fe. ¿Por qué? Porque nuestras obras
son obras de injusticia. Entonces la única forma de poder lograr esa liberación, por eso dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la única forma de poder reconciliarse con Dios es si alguien, bueno, podría decir, podría cumplir la ley de Dios, quizás. Y no solo eso, podría llevar mi castigo. Quizás podría hallar reconciliación con Dios y paz. Si alguien pudiera vivir una vida santa, porque yo no la puedo. Y después de vivir esa vida santa, porque la ley le dice eso, pues yo no puedo hacerlo. Y por más que me esforzara, yo sé que no lo voy a hacer porque si no peco por fuera, voy a pecar por dentro. Entonces hay alguien que viniera. Pero también quizás hay alguien que pudiera morir en mi lugar. Pero tendría que tener, vamos a decir, un cuerpo que fuera sin pecado y un cuerpo preparado como para soportar esa ira. Y eso nos lleva a la pregunta número 15. No sé quién la quiere leer. Me toca a mí. ¿Vos? Me toca a mí. Dice, entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Ahí está. Ahora te dejo leer la respuesta, pero yo voy a leer esta. Dice, entonces, ¿qué clase de mediador y libertador? Porque ese es el redentor, ¿ves? Y libertador debemos buscar. La respuesta querés leer. ¿Vos? Sí. A ver, sí. Hermana. ¿Vos querés? ¿Vos? Porque levantó la mano, no sabía. Uno que sea verdadero, hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Todo lo que es del Señor le encanta leer, ¿no? Sí, porque yo sabía, digo, hablan del Señor y ya quiere... Entonces la respuesta dice así. Ciertamente uno que sea verdadero hombre, escuche, y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas. Es decir, ¿alguno quiere estar buscando Hebreos y ya capítulo 2? La hermana está buscando Corinto, yo Hebreos 7:26. Bueno, dice, ciertamente uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdaderamente Dios. Entonces, ¿qué clase de mediador o redentor podría así decir, podría librarnos? Porque pueda solamente uno que pueda ser verdadero hombre, pero como el hombre, esto ya acuérdense que en los próximos estudios vas a empezar a hablar un poquito más de qué está hablando esto. ¿Ustedes saben qué doctrina estás tocando? La deidad de Jesucristo, porque Él es una persona, tiene una persona y son dos naturalezas. Es Dios y es hombre. Entonces, fíjese, le hace con ese concepto en la mente, lea la pregunta. Uno que sea verdadero hombre, perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, sea Dios mismo. O sea, el Señor o Emmanuel con nosotros. Y eso es lo que está tocando la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Es decir, uno que también sea verdaderamente Dios. ¿Alguno quiere leer un texto de lo que tiene? Tenemos todos los textos, ¿cierto? ¿Texto? Yo tengo uno que quizás no tienen. Bueno, la hermana. Seguramente. A ver, seguramente. Primera de Corintios, el primero es Primera de Corintios. Lo pongo acá en la mesa. 15, 21. El que va a leer se lo pasan. Primera ustedes. de Corintios 15, 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Alguno quiere leer otro? Yo tengo Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. Después, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Sí, ya que estás ahí en Isaías, no me haces un favor, ¿podés ir a Isaías 53, versículos 11 y 12? Ya que están en Isaías. Porque ahí Yo voy aparece. leyendo Isaías 9:6. Bueno, dale. 53. Que es el Dice, 11. porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y
y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 53, versículo 11 y 2. Versículo 11 y 12. No, 11 es. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Escuche. Ah, dale. Jeremías Sí, 23, 6. Y Lucas 11. Está manejando la Biblia en vez de la tablet. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y Lucas 11:22, que es el último, dice, mas cuando otro más fuerte que él sobreviniere y le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Bueno, yo voy a tener que moverme muy rápido con la Biblia porque tengo textos que no Sí, están. alguno. Bueno, Romanos 8, Romanos 8:3 y 2 de Corintios. Yo busco Román. Romanos En 8:3 segunda de Corintios. y Romanos 8:3 y 2 de Corintios 5:14 hasta el final. Romanos Que a vos te 8:3. gusta eso. 5:14. ¿Quién lo tiene? Ya lo leímos igual a Pues Romanos sí, pero 8:3. es importante porque dice porque vamos a ver Romanos 8:3. Por lo cual era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está. Y yo segunda de Corintios 2 de Corintios capítulo 5. versículo 14 hasta el final, que es creo que hasta el 21. Bueno. Y el 21 le va a gustar. A ver. Porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos serán muertos, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora pero ya no le conocemos más. Romanos 4:25. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Ujú. Las cosas viejas son pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ¿y no tenés Romanos 4:25, Búcaro? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Para nuestra justificación. Para nosotros. Sí, Perdón. sí. Es un texto que uno Sí. lo tiene que tener. Está bien. No me daría el tiempo de hablar a todo esto. Nos emociona, ¿no? Lo que hizo el Señor. Pero voy a cerrar con este texto, escuche. En Hebreos, si lo quieren tener ustedes, 2, versículo 14, que ya lo vimos, estamos viendo nuestra serie de Hebreos. Y hasta el versículo número 15, Hebreos 2, 14 y 15, escuche. Entonces, la pregunta, ¿qué clase de mediador y libertad debemos buscar? Ciertamente uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, o sea, que vive una vida justa y santa. Pero también eso no basta, dice, a la vez también que sea poderoso, más que cualquier criatura. Es decir, uno que también sea verdaderamente Dios. O sea, una persona que sea justa, vive en la santidad mía, tenga un cuerpo, sea un ser humano, pero a la misma vez sea más poderoso que todo, Dios mismo, encarnado, para venir a liberar, y así como el hombre puede ser liberado. Hebreo capítulo 2, versículo 14 y 15 dice así. Así que, por cuanto los hijos, o sea, hablando de nosotros, participaron de carne y sangre, o sea que nacimos con este cuerpo, él, o sea, hablando de Cristo, también participó de lo mismo. O sea, ¿para qué se encarnó? Dice, yo lo voy parafraseando. Dice, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, escuche, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que solamente por medio de Jesucristo que podemos tener esa liberación. Si hemos entendido, si el Espíritu de Dios por medio de su palabra, el Evangelio, nos ha mostrado nuestra condición pecaminosa, amado, no es simple, por eso digo lo mismo, ese Evangelio romántico, ese Evangelio de amor, que dice, no, Jesús te ama mucho. No, amado, no podemos decir a una persona así, tenemos que mostrarle primero su condición O sea, miserable. no es mentira, o sea, lo que Es una dice, mentira, pero es una, algo, es una algo, verdad a una medias, verdad pero media. una verdad a medias se convierte en una mentira, porque es que está presentando una parte de la persona, eso es un engaño. El 17, lee. ¿Cuál de él? Yo no tengo, a ver. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está, excelente. Entonces, es así. Solamente, ¿vos estabas diciendo algo? No, está hablando sobre eso. Es La por mentira. medio de Jesucristo nada más que podemos tener esa liberación de nuestros pecados. O sea, no hay por medio. Yo creo que estabas comentando algo y no sé qué. ¿Estabas haciendo algo? Sí, sobre la mentira que yo estoy Ah, la mentira, sí, es verdad. Si es una Es como mentira. decir, hablar de o mostrar, digamos, y decir, bueno, no sé, el limón, por ejemplo, el limón, y decir que el limón, no, el limón la cáscara es verde, y es verde. Pero no se le dice a la persona que cuando lo abre es jugoso, pero es ácido. Entonces la persona va engañada creyendo que, sí, es verde. O sea, es como un engaño, lo veo yo así, cuando ellos predican ese evangelio de que el Señor es amor, amor, y que cuando vayan a Él le va a solucionar todos los problemas. Es una mentira. Es O una sea, porque mentira, eso me pasó a mí. porque aunque sí muestran un atributo, escuche, si una persona dice, bueno, Dios es amor, y Ujú. el problema es que sí es amor, pero dice, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo, que yo le he explicado muchas veces, que Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel que quería, sí, pero bueno, pero este amor, ¿qué es? Romanos 13, versículo, no sé si alguno lo tiene, si yo lo busco, Romanos 13, versículo 8 al 10, ¿qué es el amor? El cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Eso es amar. Dice, bueno, Dios te ama. Sí, pero es imposible que te ame así en esa... Románticamente. ¿Vos lo tenés? Romanos 8. No, 13, versículo 8 al 10. 13 del 8 Al 10. dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sigo a los otros? Sí, hasta el 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así es el cumplimiento de la ley, que el cumplimiento de la ley es el amor. Así, es así. ¿Qué es que es el amor? Es el cumplimiento de la ley. Entonces dice, Dios te amó. Bueno, si esta es verdad, pero ese amor, yo tengo que decirle, bueno, ese amor tiene que cumplir la ley. ¿Vos podés hacerlo? No. Entonces, ¿cómo te amo? Bueno, mirá, vos sos un pecador. Estás mal. Y vos no amás a Dios. ¿Vos amás a Dios? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Amás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿O amás a tu marido, a tu novio, a tus familiares, tus hijos, tus hijas, tu trabajo, tu economía? Porque me decís que estás amando. Esto es cumplir la ley. Primer mandamiento, ama con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Este es el primer mandamiento. Ahora, ¿podés amar a tu prójimo? No, cualquiera puede amar a papá, mamá, hijos, pero al prójimo. No hay un ser, ninguno, incluyéndome, que podamos hacer eso. Es imposible que podamos. Entonces, cuando la persona le está diciendo eso, le está mintiendo. El amar, de verdad amar, es cumplir la ley de Dios. Es así. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, entregar una obra para que Él llevara a cabo esa obra, ese mandamiento. ¿Por qué? Porque todo quebrantamos haciendo ese mandamiento. Todos buscamos lo que a nosotros nos gusta y nos conviene. Entonces, ¿qué clase de mediador? ¿Qué es un mediador? 2 Timoteo 2:5.
alguien que intercede por nosotros. Nadie puede hacer. Estamos viendo la serie de Hebreos. ¿Un mediador quién era? Bueno, era un sacerdote. El que mediaba entre Dios y los hombres. Pero estos hombres eran imperfectos y se morían, sabíamos. Y que vimos el domingo. Tenía que venir alguien con una vida indestructible, ¿sí? Que viviera una vida perfecta y una vida de verdad que pudiera, que ni siquiera la misma muerte, por más que lo aguijoneara, cayera así y él se volviera a levantar al tercer día y resucitar entre los muertos. Y él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, como sumo sacerdote y como rey. Ahí. Y hoy podemos tener salvación. Toda aquella persona, por eso digo que quieran ser libres de sus miserias, de sus pecados, pues dice, el Señor te va a solucionar tu miseria, tu pobreza. No, amado, la miseria más grande que tenemos es nuestros pecados, somos deudores, amado. Siempre le digo lo mismo. Como usted ahora está acá y como dice el libro de Eclesiastés 8:13, no ve nada y el impío peca y parece que prospera incluso y no ve castigo, o como dice el Salmo 73, que Asaba miraba, veo que esto engorda y yo al final en vano limpio mis manos, o como dice Malaquías capítulo 4, que llegará un momento donde Dios mostrará, dice, yo mostraré en ese día la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Llegará un día donde yo separaré las ovejas y los cabritos. En ese día entenderáis, dice, aquel que me sirvió, y sobre él pondré, dice, mi vista sobre qué, sobre el hombre íntegro que camina ahí buscándome. Entonces, es por medio de Jesucristo, aquellos que han confiado en Jesucristo. Es ahí donde el hombre puede encontrar redención. Es el único mediador, es el único libertador que nos puede libertar. Esas son las buenas nuevas. Es la buena noticia que se debe predicar a las personas. Pero ¿cómo buena noticia? Le tengo que decir sus malas noticias. Claro. ¿De dónde está? En su miseria. Para que él se pueda levantar y volver en sí. ¿Sí qué hago acá? Me engañaron. Estoy metido en estas iglesias, estas células acá, que me dijeron que tengo que hacer. No. Volveré con mi Padre. Por eso si usted está en un lugar, salga. Corra, no participe de eso. No importa que le digan, naciste acá, sos toda mi generación, tus padres. No importa. Usted busque el verdadero evangelio. Si una iglesia local es sana, bien constituida, siempre lo digo hace años, apártese. Hombres solo han hecho más que esas dos iglesias. Pero apártese, busque del Señor, si no tiene, pero no puede estar en esos lugares. El mismo Señor dice, huid de ahí, pueblo mío, para que no recibáis el castigo. En 1 Corintios, sí, y en Apocalipsis. Así que bueno, espero que nosotros hayamos sido bendecidos con estos estudios y más adelante vamos a seguir un poco más sobre el Señor Jesucristo y esta obra de redención que hizo por nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, por medio de Jesucristo que podemos entrar, como habíamos en el estudio, Señor, en la prédica ayer, Señor, el pueblo en la antigüedad, Señor, se quedaba afuera. Una vez al año, el día de Yom Kippur, entraba el sacerdote, Señor. El pueblo estaba afuera esperando esos sacrificios. Se hacían esos sacrificios y volvían de nuevo, pecaban de nuevo. El marido contra la mujer contra el hombre, los hijos contra los padres. Y otra vez otro sacrificio, Señor. Ninguno podía entrar ahí. Pero Señor, el Señor, su Hijo, abrió ese velo. Y hoy, Señor, lo que estoy haciendo yo, Señor, por la fe, puedo entrar al lugar santísimo. Como dice el libro de Hebreo, que más adelante le vamos a ver, con una conciencia tranquila y limpia. No tenemos el acusador que decimos esto, sí, pero esos fueron limpiados por la sangre de Cristo. No hay pecado que pueda decir, hiciste esto, sí, pero antes de venir a Cristo y en Él tengo mi mente limpia. No hay un pecado que me pueda acusar de mi pasado después de que Jesucristo me ha limpiado. He sido justificado por Jesucristo. Me he fiado del mediador y el libertador de mi alma. Para ello hay paz en su mente. Para todos los que cansados y tribulados de sus pecados van
y deja, como dice Salmo 55, amado Padre, versículo 22, echad vuestras cargas, lo que hablaba Peregrino, profesor Peregrino, echó esa bolsita que tenía de pecados ahí, dejan ahí en la cruz. Hoy es un día de gracia para poder venir, si usted está escuchando, puede ir ahí, de verdad, y dejar todos esos pecados que tenga ahí. Y el Señor ha prometido que esa sangre preciosa va a limpiarle, como dice Isaías capítulo 1, que por más sucio que esté va a ser limpiado como la blanca nieve, va a quedar santo ante los ojos del Padre por medio del sacrificio que Jesucristo ha hecho. Fíese por medio de la fe, arrepiéntase de sus pecados, pídale, deme un corazón nuevo, mande su Santo Espíritu a mí. Estoy cansado de esta vida de miseria, de pecado. El Señor ha prometido que ninguno que vaya a Él, Señor, le va a echar fuera. Porque ¿sabe por qué? Porque usted no se va a parar ese día y va a decir, yo le pedí perdón por mi pecado, por qué. Y el Señor va a decir, ¿cómo? ¿No sabe por qué? Porque uno de sus atributos de Él, perdón, amado Padre, que estaba hablando con usted, pero uno de sus atributos es que Él es inmutable. Él no miente. Nuestro Padre no miente. Se dijo que el que venga a mi hijo, y pida perdón, me arrepiento, y clame con un corazón contrito y humillado. Que se arrepienta, no como Judas, sino que se arrepienta como Pedro, un verdadero arrepentimiento. Él va a perdonar nuestros pecados. Dios no miente. Amado Padre, le pido, Señor, a aquellas personas que vayan a usted, Señor, usted le conceda, Señor, como pasó una vez conmigo, que yo caí al piso, Señor, con mi miseria. Mi pecado me fue llevando hasta el piso y escuché, hay esperanza para ti, hombre pecador. Y me levanté, Señor, por la fe que usted me dio. Pido que usted le conceda a ellos, Señor, y los libre de su miseria, Señor, porque es así, como dijo en ese Evangelio de Juan, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le agradecemos, amado Padre, por esto, Señor, y por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, como siempre decimos, Señor, amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Gloria a Dios, gracias.